13 Otra vuelta del reloj de arena. ¿Sabes qué debes hacer en cualquier contingencia? Preguntó Entreri a Dwabel en la improvisada reunión que se desarrollaba en el callejón situado junto a la ficha de cobre, una zona protegida de las artes adivinatorias de los hechiceros, gracias a los potentes artilugios antiespías de Dwabel. En cualquiera de las contingencias que has mencionado, replicó la Halfling con una sonrisita de advertencia. Entonces sabes qué hacer en todos los casos. El asesino respondió a la sonrisa de Dwabel con otra de total confianza. ¿Estás seguro de haber previsto todas las posibilidades? Estamos tratando con elfos oscuros, maestros de la manipulación y la intriga, que crean las capas de su propia realidad, y de las normas que rigen en esa realidad de múltiples capas. Pero aquí son forasteros, y no comprenden los matices de Kalimport, le aseguró Entreri. Ellos ven el mundo como una prolongación de Menzoberranzan, una prolongación en temperamento, y, lo que es más importante, en su forma de juzgar las reacciones de quienes los rodean. Yo soy un Iblit, y, por tanto, inferior, por lo que no esperarán el giro que está a punto de dar su versión de la realidad. ¿Ha llegado la hora?, inquirió Dwabel, aún dubitativa. ¿O acaso estás precipitando el momento crítico? La paciencia nunca ha sido una de mis virtudes, admitió Entreri, y su pícara sonrisa no se esfumó, sino que se intensificó. Así pues, has previsto cualquier contingencia, y, por tanto, todas las capas de la realidad que quieres crear. Cuidado, mi competente amigo, no sea que te pierdas en la mezcla de tus realidades. Entreri estuvo a punto de enfurruñarse, pero reprimió los pensamientos negativos al comprender que Dwabel le ofrecía un consejo muy sensato. Ciertamente estaba jugando a algo muy arriesgado con los enemigos más peligrosos que había conocido en toda su vida. Incluso en el mejor de los casos, Artemis Entreri era consciente de que su éxito, y por consiguiente su vida, dependerían de los movimientos de una fracción de segundo, y que bastaba un poco de mala suerte para que todo acabara en desastre. Su acción no era el golpe de precisión de un asesino profesional, sino el ataque desesperado de un hombre entre la espada y la pared. Sin embargo, al mirar a su amiga Halfling, Entreri notó cómo crecían su confianza y su resolución. Sabía que Dwabel no le fallaría, y que le ayudaría a crear el engaño. Si triunfas, no volveré a verte, comentó la Halfling. Y si fracasas, es muy posible que no halle los restos de tu cuerpo desgarrado y hecho pedazos. Entreri interpretó esas crudas palabras como la expresión de un afecto que sabía genuino. Así pues, esbozó una sonrisa amplia y sincera, algo insólito en el asesino. Me volverás a ver, aseguró a Dwabel. Los Drow se cansarán de Kalimport, y regresarán a sus oscuros agujeros, a donde realmente pertenecen. Es posible que pasen meses, o incluso años, pero al final se marcharán. Es su naturaleza. Raigi y Kimuriel comprenden que expandir sus negocios en la superficie no les reportará ningún beneficio a largo plazo a ellos ni a Bregandaerte. Si fuesen descubiertos, se desencadenaría una guerra total contra ellos. Esta es la principal razón de que estén encolerizados con Jarlaxle. Los Drow se marcharán, pero tú te quedarás, y yo regresaré. Suponiendo que los Drow no te maten, tu vida seguirá corriendo el mismo peligro. ¿Acaso Artemis Entreri concibe otro tipo de vida?, preguntó Dwabel con un resoplido que acabó en sonrisa burlona. Yo diría que no. De hecho, con tu nueva espada y el guantelete defensivo, es probable que te dediques a asesinar a destacados magos. Y, por supuesto, al final uno de esos magos descubrirá la verdad de tus nuevos juguetes y sus limitaciones, y te convertirá en un cadáver humeante. La Halfling se rió entre dientes mientras sacudía la cabeza. Vamos, ve a por Kelvenvanger a Stoelminster. Al menos tendrás una muerte rápida e indolora. Ya te he dicho que la paciencia no es una de mis virtudes. Para su sorpresa, y la de la Halfling, Dwabel corrió hacia el hombre, se abalanzó sobre él, y le dio un gran abrazo. Inmediatamente se soltó y retrocedió, tratando de serenarse. Eso es, para que te dé suerte, se explicó la Halfling. Huelga decir que prefiero que ganes tú que los elfos oscuros. Pero solo porque son elfos oscuros, dijo Entreri, intentando conservar un tono desenfadado. El asesino sabía lo que le aguardaba. Sería una prueba brutal de sus habilidades, de todas ellas, y de coraje. Se estaba moviendo en el filo del desastre. Nuevamente se recordó que podía contar con Dwabel Tiggeru y Yes,
la halfling más competente que conocía. Entreri la miró fijamente, y comprendió que Dwabel iba a seguirle el juego de su último comentario, que no iba a darle la satisfacción de mostrarse en desacuerdo, y admitir que lo consideraba un amigo. Artemis Entreri se hubiera sentido decepcionado, si Dwabel hubiera actuado de otro modo. Procura no enredarte en las mentiras que tú mismo has urdido, dijo la halfling cuando Entreri empezó a alejarse, confundiéndose con las sombras. Entreri se tomó esas palabras a pecho. La combinación de posibles sucesos será asombrosa. Tal vez únicamente su capacidad de improvisación lo salvara en esa crítica situación, y Entreri había sobrevivido toda su vida al borde del abismo. Se había visto obligado a recurrir a su ingenio y a su capacidad de improvisación docenas, casi cientos de veces, y, de algún modo, se las había arreglado para seguir con vida. Mentalmente había trazado planes de emergencia en previsión de cualquier eventualidad. Confiaba en sí mismo, y en aquellos que había colocado a su alrededor en posiciones estratégicas, pero ni por un momento olvidaba que, si se presentaba una circunstancia que no hubiera previsto, si la situación daba un giro adverso y él no era capaz de contrarrestarlo, moriría. Y, conociendo a Raigi, sabía que tendría una muerte horrible. Como la mayoría de las avenidas de Kalimport, la calle era un hervidero de personas, y, de entre ellas, la más notable, era la que menos se hacía notar. Artemis Entreri, disfrazado de mendigo, se ocultaba en las sombras tratando de moverse, sin levantar sospechas, y fundiéndose contra el telón de fondo de la animada calle. Sus movimientos tenían un propósito. No perder de ojo a su presa. A Charlotta Vespers no le interesaba mantener el anonimato mientras caminaba por la vía pública. Era una de las figuras representativas de la casa Basardoni, y se adentraba en la zona de influencia del peligroso Bajada de Clan. Muchos ojos la miraban con recelo, e incluso odió con más detenimiento de lo normal, pero nadie se atrevió a atacarla. Siguiendo órdenes de Raigi, Charlotta había solicitado una reunión con Dada Clan, y había sido aceptada, dándole protección. Así pues, la mujer avanzaba haciendo gala de una confianza tan absoluta que bordeaba la bravuconería. Charlotta no parecía advertir que uno de los que la vigilaban desde las sombras no obedecía órdenes del Bajada de Clan. Entreri conocía muy bien esa zona, pues en el pasado había trabajado en varias ocasiones para los Racker. El comportamiento de Charlotta le dijo claramente que se dirigía a una negociación formal. Tras barajar varios puntos de reunión posibles, Entreri dedujo con exactitud dónde tendría lugar la cita. Pero lo que no sabía era lo importante que iba a ser esa reunión para Kimuriel y Raigi. ¿Observas cada paso de Charlotta con tus extraños poderes mentales, Kimuriel?, preguntó el asesino en voz baja. Repasaba los planes de emergencia que debía mantener en espera por, si acaso. No creía que los dos Dross, ocupados como estaban en urdir su propia trama, estuvieran controlando cada movimiento de Charlotta, aunque no había que descartarlo. Si ese era el caso, muy pronto lo averiguaría. Al menos, estaría preparado y podría modificar sus planes sobre la marcha. Entreri avanzó rápidamente, y dejó atrás a la mujer por callejones laterales, trepó a un tejado, y fue saltando de uno al otro. A los pocos minutos, llegó a la casa que lindaba con el callejón, que el asesino creía que Charlotta tomaría. Sus sospechas se confirmaron, ya que en el tejado de la casa, desde el que se dominaba todo el callejón, se había apostado un centinela. Silencioso como la misma muerte, Entreri se colocó detrás del centinela. El hombre estaba absorto vigilando el callejón, y no reparó en su presencia. Con un infinito cuidado, pues sabía que habría otros guardianes, Entreri recorrió lentamente la zona con la mirada hasta localizar a dos centinelas más apostados sobre sendos tejados al otro lado del callejón, y otro en su mismo lado, en el tejado del edificio situado inmediatamente detrás del que él se encontraba. El asesino observó a esos tres centinelas más atentamente que al hombre que tenía delante, midiendo todos sus movimientos, incluso hasta el menor giro de su cabeza. Sobre todo, trataba de calcular en qué centraban su atención. Finalmente, cuando se convenció de que no estaban alerta, el asesino atacó y arrastró velozmente a su víctima detrás de una buhardilla. Un momento después, los 4 centinelas del Bajada de Clan parecían estar en sus puestos, todos ellos concentrados en vigilar el callejón por el que apareció Charlotta Vespers, perseguida de un par de guardias del Baja.
empezó a rodarle la cabeza. 5 enemigos, y una supuesta camarada que parecía más enemiga que los otros. El asesino no se hacía ilusiones de que los 5 soldados estuvieran solos. Probablemente, una parte significativa de las personas que deambulaban por la avenida principal eran asimismo marionetas de Dada Clan. Aún así, Entreri siguió adelante, rodó por el borde del tejado del edificio de 2 pisos, agarrándose con una mano, y, después de estirarse al máximo, se dejó caer ágilmente al lado de la sorprendida Sarlota. «Es una trampa», susurró ásperamente a la mujer, y, a continuación, se volvió hacia los 2 soldados que la seguían, y alzó una mano para detenerlos. «Kimuriel ha abierto una puerta dimensional en el tejado, para que podamos escapar». La expresión de Sarlota pasó de la sorpresa a la cólera y a la calma tan rápidamente, de una manera tan perfectamente estudiada, que solamente Entreri lo notó. El asesino sabía que había conseguido confundirla, que su mención de Kimuriel había dado credibilidad a su extravagante afirmación de que se trataba de una trampa. «Me la llevo», anunció Entreri a los guardias. Un poco más adelante, y al otro lado del callejón, unos ruidos le indicaron que 2 de los otros 3 centinelas, entre ellos el apostado en el mismo lado de la calle que Entreri, se acercaban para ver qué pasaba. «¿Quién eres tú?», preguntó con suspicacia uno de los soldados que escoltaban a Sarlota, al mismo tiempo que se llevaba una mano bajo su ordinaria capa de viaje para empuñar una espada delicadamente forjada. «Ve», susurró el asesino a Sarlota. En vista de que la mujer dudaba, Entreri la incitó inequívocamente a que se retirara. El asesino se apartó la capa, revelándose en todo su esplendor con la daga enjollada y la garra de Charon. Inmediatamente saltó hacia adelante, blandiendo la espada y lanzando la daga al segundo soldado. En respuesta, los soldados desenvainaron sus espadas. Uno interceptó el arco que trazaba la garra de Charon, pero para ello tuvo que retroceder, que era justamente lo que deseaba Entreri. Pero el segundo soldado no tuvo tanta fortuna. Al adelantar la espada para parar el golpe, Entreri giró la muñeca de manera casi imperceptible, y pasó la daga por encima del acero, para después hundirla en el abdomen del soldado. Otros se le acercaban, por lo que el asesino no tuvo tiempo de matar a su rival, aunque sí mantuvo la daga clavada en su cuerpo el tiempo suficiente para que el arma le arrebatara energía vital, produciendo al soldado el mayor horror que jamás hubiera conocido. Pese a que sus heridas no eran graves, el esbirro de Dada Clan cayó al suelo, agarrándose con fuerza el vientre, y aullando de terror. El asesino se apartó, y se alejó un poco del muro que Sarlota Vespers estaba escalando para llegar al tejado. Uno de los soldados a los que la garra de Charon había obligado a retroceder, atacó a Entreri por la izquierda, mientras otro hacía lo propio por la derecha, y otros 2 cruzaban a todo correr el callejón hacia el asesino. Entreri hizo una finta hacia la derecha y luego se volvió rápidamente hacia la izquierda. Mientras los 4 soldados empezaban a compensar el cambio, que no era del todo inesperado, el asesino giró veloz hacia la derecha, y embistió con fuerza justo cuando el soldado situado a su diestra aceleraba para perseguirlo. El soldado tuvo que aguantar un chaparrón de tajos y puñaladas. El hombre manejaba con destreza sus propias armas, una espada y un puñal, y era obvio que no era un novato en batalla, aunque tampoco lo era Artemis Entreri. Cada vez que el soldado trataba de parar un golpe, Entreri modificaba el ángulo del ataque. La furia que sentía llenó el aire de un repiqueteo metálico, pero al fin la daga superó las defensas del soldado y le abrió un profundo tajo en el brazo derecho. Tras inutilizarle el brazo, Entreri giró rápidamente sobre sí mismo para bloquear con la garra de Charon una estocada por detrás, y, completando el movimiento, le atravesó el pecho al soldado herido. En esa misma maniobra la diabólica espada de Entreri creó una cortina de ceniza negra. La línea horizontal no obstruía la visión de sus adversarios, aunque su presencia los hizo vacilar unos segundos que Entreri aprovechó para acabar con el soldado de su derecha. A continuación, el asesino descargó un aluvión de golpes, blandiendo la espada y levantando un muro infranqueable. Los 3 soldados restantes se reunieron detrás de ese muro, confusos, tratando de coordinar mínimamente sus movimientos. Cuando al fin se armaron del valor suficiente para atacar atravesando la cortina de ceniza, descubrieron que el asesino había desaparecido. Entreri, que los observaba desde el tejado, sacudió la cabeza ante tanta ineptitud,
admirado al mismo tiempo por la garra de Sharon, un arma que le gustaba más y más con cada batalla. ¿Dónde está?, le preguntó Charlotte en voz alta. Entreri la miró burlón. La puerta mágica. ¿Dónde está?, insistió la mujer. Tal vez Dada-clan ha interferido, replicó Entreri, tratando de disimular la satisfacción que le producía el comprobar que Raijik y Muriel no seguían de cerca todos los movimientos de Charlotte. O tal vez se han desentendido de nosotros, añadió, con la intención de sembrar una semilla de duda en la visión que Charlotte Vespers tenía del mundo y de sus aliados Dross. Pero Charlotte se limitó a fruncir el entrecejo ante esa inquietante posibilidad. Un ruido a sus espaldas les indicó que los soldados del callejón no habían tirado la toalla y les recordó que se hallaban en territorio hostil. Entreri pasó corriendo junto a Charlotte y le hizo señas para que lo siguiera, tras lo cual fue saltando de un tejado a otro, por encima de los callejones, hasta que descendió al final de una calleja y se introdujo en las cloacas. No era lo más prudente, siendo tan reciente la muerte de Domo, por lo que procuró pasar el menor tiempo posible bajo tierra. El asesino salió a la superficie en territorio más amistoso, cerca de la casa Basadoni. Aún en cabeza, Entreri avanzó a paso ligero hasta llegar al callejón situado junto a la ficha de cobre, donde se detuvo bruscamente. Charlotte, que parecía más enfadada que agradecida, y que, obviamente, dudaba que su huida del territorio de Dada-clan hubiese sido necesaria, siguió caminando sin molestarse en mirar a Entreri. Creo que no, afirmó el asesino, desenvainando la espada y amenazando con ella el cuello de la mujer. Charlotte lo miró de soslayo, y él le hizo señas para que avanzara por el callejón hacia el establecimiento de Dwabel. ¿Qué pasa?, inquirió Charlotte. Te estoy dando una oportunidad de seguir con vida. En vista de que la mujer no se movía, la agarró del brazo y, con una fuerza aterradora, la obligó a colocarse delante de él. A continuación la incitó a avanzar con la punta de la espada. Tras atravesar una entrada secreta, entraron en una habitación de dimensiones diminutas. El único mobiliario consistía en una silla, en la que Entreri obligó rudamente a Charlotte a sentarse. «Es que has perdido el poco sentido común que tenías», lo increpó la mujer. «Y eso me lo dice alguien que pacta en secreto con elfos oscuros». Charlotte se repuso casi al instante de su sorpresa, pero la mirada que le dirigió confirmó a Entreri que sus sospechas estaban bien fundadas. «Ambos pactamos con quien nos conviene», se defendió la mujer, indignada. «Pero tú te traes entre manos un doble juego. Hay una diferencia, incluso con elfos oscuros». «No dices más que estupideces», le espetó Charlotte. «Es posible, pero no es mi vida la que corre peligro ahora», le recordó el asesino, que se acercó mucho a la mujer con su enjollada daga en la mano y una expresión en el rostro que convenció a Charlotte de que no bromeaba. La mujer conocía perfectamente que esa horrible arma tenía el poder de absorber la energía vital. «¿Dónde ibas a reunirte con el Baja Dada-clan?», le preguntó Entreri directamente. «El cambio en Dayabad ha levantado sospechas», contestó Charlotte. Era una respuesta honesta y evidente, aunque obviamente incompleta. «Al parecer, a Harlaxle no le preocupan tales sospechas», dijo Entreri. «Algunas podrían dar lugar a problemas muy serios», prosiguió Charlotte. Entreri sabía que la mujer estaba improvisando. «Tenía que reunirme con el Baja Dada-clan para asegurarle que la situación en las calles, y en todas partes, pronto regresaría a la normalidad. Para asegurarle que la casa Basadoni da por acabada su expansión». «Creo que mientes, y que eso despertará una cólera aún mayor cuando Harlaxle realice su próxima conquista». «¿De qué conquista me hablas?». «No me dirás que crees que nuestro jefe ya ha cumplido todas sus ambiciones. Por lo que sé, la casa Basadoni pronto empezará a replegarse sobre sí misma. Al menos eso parece», dijo Charlotte tras reflexionar largo rato. «Siempre y cuando no haya ninguna otra influencia externa. Como los espías en Dayabad». Charlotte asintió, con lo que a Entreri se le antojó un entusiasmo excesivo. «Así pues, por fin Harlaxle ha satisfecho sus ansias de poder, y podemos volver a una rutina más tranquila y segura», comentó el asesino. Charlotte no contestó. Los labios de Entreri esbozaron una sonrisa. Desde luego, sabía que Charlotte le había mentido descaradamente. En el pasado, habría creído a Harlaxle muy capaz de jugar a enfrentar a sus subordinados,
empujando a Entreri en una dirección, y a Sarlota en la contraria. Pero desde que el jefe mercenario se hallaba en las garras de la piedra de cristal, y teniendo en cuenta la información que le había proporcionado Dwabel, sabía la verdad. Y era una verdad muy distinta a la mentira que trataba de venderle Sarlota. Al acudir a la reunión con Dada-Clan, y afirmar que cumplía órdenes de Jarlaxle, confirmaba a Entreri que los organizadores de la reunión habían sido Raigik y Muriel, y que el tiempo se le acababa. El hombre retrocedió e hizo una pausa para asimilar toda esa información, tratando de desentrañar cuándo y dónde estallarían las luchas internas. Asimismo se daba cuenta de que Sarlota no le quitaba ojo de encima. La mujer se movió con la gracia y la rapidez de un gato salvaje. Se dejó caer de la silla al suelo sobre una rodilla, mientras desenvainaba una daga, y la lanzaba al corazón de Entreri, tras lo cual corrió como una exhalación hacia la otra puerta de la habitación, que en nada llamaba la atención. Entreri interceptó la daga al vuelo, la giró en su mano, y la lanzó hacia esa puerta, en la que fue a clavarse, con un ruido sordo. El puñal vibró ante los asombrados ojos de Sarlota. El asesino la agarró con rudeza, la obligó a darse la vuelta, y le propinó un puñetazo en la cara. Sarlota desenvainó otra daga, o al menos lo intentó, pero Entreri le inmovilizó la muñeca cuando sacaba el arma de la vaina oculta, la hizo girar rápidamente bajo el brazo, y tiró, con tal violencia, que Sarlota se quedó sin fuerza en la mano y la daga cayó al suelo. Entreri tiró de nuevo y luego la soltó. De un salto, se colocó frente a la mujer, a la que propinó 2 bofetones, mientras la agarraba con fuerza por los hombros. Entonces, la obligó a retroceder rápidamente hacia la silla y la sentó en ella de golpe. «¿No tienes ni idea de con quién estás jugando?», le gruñó el asesino a la cara. «Te utilizarán para su provecho y luego se desharán de ti. A sus ojos, tú eres una Iblit, un término que significa Nodrow, y también basura. Esos dos, Raigik y Muriel, son los mayores racistas entre los lugartenientes de Jarlaxle. Con ellos no sacarás nada bueno, estúpida. Solo una muerte horrible». «¿Y qué pasa con Jarlaxle?», gritó ella. Era justo la explosión instintiva y emocional que el asesino esperaba obtener. Sarlota acababa de admitir que se había conjurado con los 2 aspirantes al trono de Begandaerte. Entreri se apartó un poco de la alterada mujer. «Te brindo una oportunidad. No porque te tenga ninguna simpatía, sino porque tienes algo que necesito». Sarlota se alisó la blusa y la túnica, tratando de recuperar la dignidad. «Quiero saberlo todo sobre el golpe que se prepara. ¿Cuándo, dónde y cómo? Te aconsejo que no trates de engañarme, pues sé más de lo que es». Sarlota le dirigió una sonrisa de duda. «Tú no sabes nada», replicó. «Si lo supieras, te darías cuenta de que has hecho el idiota». No había acabado todavía de pronunciar esas palabras cuando Entreri ya se había situado detrás de ella, la cogía brutalmente por el pelo con una mano, le tiraba bruscamente la cabeza hacia atrás, y, con la otra mano, le colocaba la punta de su daga en el cuello desnudo. «La última oportunidad», le dijo fríamente. «Y recuerda que no te soporto, querida Sarlota». La mujer tragó saliva, con los ojos prendidos en la mortífera mirada de Entreri. La reputación del asesino respaldaba su amenaza, por lo que Sarlota, que no tenía nada que perder y ninguna razón para ser leal a los elfos oscuros, vomitó todo lo que sabía del plan, incluyendo cómo Raigik y Muriel pensaban anular la piedra de cristal con una especie de magia mental transformada en linterna. Desde luego, nada de lo que dijo Sarlota fue una sorpresa para Entreri, aunque oírlo de viva voz le causó una cierta conmoción, pues le recordaba lo precario de su situación. El asesino musitó para sí la letanía de que debía crear su propia realidad entre las hebras de la compleja red, y se recordó varias veces que era tan experto en los juegos de intriga como sus 2 rivales. Entreri se alejó de Sarlota, fue hasta la puerta interior, sacó la daga, y golpeó 3 veces. Inmediatamente la puerta se abrió, y una atónita Dwabel Tiggeruilles irrumpió en la habitación. «¿Qué haces aquí?», empezó a preguntar a Entreri, pero se interrumpió al ver a la alterada Sarlota. Se volvió hacia Entreri con una expresión de sorpresa y furia. «¿Pero, qué has hecho?». «No quiero tener nada que ver con las rencillas internas de la casa Basadoni». «Tú harás lo que yo diga», replicó fríamente el asesino.
quiero que cuides de Sarlota y no permitas que se marche hasta que yo regrese para liberarla. Pero, ¿en qué locura me metes, insensato? Duabel miraba alternativamente a Entreri y Sarlota con expresión de duda. Un insulto más, y te arrancó la lengua, dijo Entreri en tono gélido, interpretando a la perfección su papel. Harás lo que he dicho, ni más ni menos. Cuando todo esto acabe, la misma Sarlota te dará las gracias por haberla mantenido en un lugar seguro, mientras todos los demás corríamos peligro. Mientras Entreri hablaba, Duabel clavó una dura mirada en Sarlota, comunicándose con ella en silencio. La humana asintió con la cabeza de modo casi imperceptible. Vete, ordenó Duabel al asesino. Entreri miró la puerta que daba al callejón, tan perfectamente disimulada que apenas se percibía su contorno en la pared. No, por ahí no. Solo se abre hacia adentro, declaró Duabel en tono desabrido, al tiempo que señalaba hacia la puerta convencional. Por ahí. La Halfling se acercó al asesino y lo empujó fuera del cuarto, tras lo cual se volvió para cerrar la puerta con llave. ¿Tan lejos han llegado ya las cosas?, preguntó a Entreri en el pasillo. El asesino asintió con gravedad. ¿Y estás decidido a seguir adelante con tu plan? A pesar de este súbito giro. La sonrisa de Entreri recordó a Duabel que nada de lo que hubiera ocurrido, o pudiera ocurrir, lo cogía por sorpresa. Ya vio. Improvisación lógica, comentó la Halfling. Ya sabes cuál es tu papel. Me parece que lo he interpretado bastante bien, replicó Duabel con una sonrisa. Demasiado bien. No bromeaba cuando dije que te arrancaría la lengua. Con estas palabras, abrió otra puerta que daba al callejón, y salió por ella, dejando a Duabel temblando. Pero, al cabo de un momento, la Halfling ya se reía entre dientes. Dudaba que Entreri le arrancara la lengua por muchos insultos que le dirigiera. Lo dudaba, pero no estaba segura. Nadie podía estarlo con Entreri. Antes del amanecer, el asesino ya había abandonado la ciudad y galopaba velozmente hacia el oasis de Yabat sobre un caballo que había tomado prestado, sin el permiso de su dueño. Conocía bien el camino, que solía estar infestado de bandoleros y mendigos. Saberlo no lo detuvo, aunque redujo ligeramente la marcha. Cuando el sol apareció sobre su hombro izquierdo, volvió a poner al caballo al galope, pues debía llegar a Dayabad a tiempo. Entreri había dicho a Duabel que Jarlax le había regresado a la torre cristalina, hacia donde ahora él se dirigía a galope tendido. Entreri sabía que la Halfling cumpliría su parte del plan. Y una vez que soltara a Sarlota, el asesino bajó la cabeza y siguió galopando, sin descanso, a medida que el día despertaba a su alrededor. Todavía estaba a varios kilómetros de distancia, pero ya distinguía el reflejo de la cima de la torre, de las torres, pues no veía un pilar, sino dos pilares que se alzaban en la distancia hacia la luz de la mañana. Desde luego, no sabía qué significaba, y tampoco le importaba. A decir de muchas fuentes informantes independientes de Raigik y Muriel, y fuera del alcance de los numerosos esbirros de ambos Drows, Jarlax se encontraba en Dayabad. Poco después empezó a sentir que era observado mágicamente, lo que hizo que el desesperado asesino se inclinara más sobre la montura robada, y las usara para ir todavía más rápido, decidido a cumplir el brutal horario que se había impuesto a sí mismo. Va a toda prisa a reunirse con Jarlaxle, y no sabemos dónde se habrá metido Sarlota Vespers, dijo Kimuriel a Raigi. Los dos Drows, junto con Bergin John Baenre, observaban el frenético galope del asesino. Es posible que Sarlota esté con él bajada de clan. No podemos estar seguros, replicó Raigi. Pues deberíamos averiguarlo, dijo un Kimuriel obviamente frustrado y nervioso. Tranquilo, amigo mío. Artemis Entreri no representa ninguna amenaza para nosotros. A lo sumo es una molestia. Es mejor que todas las alimañas estén juntas. De este modo, lograremos una victoria más rápida y completa, coincidió Bergin John. Kimuriel pensó en ello mientras levantaba una pequeña linterna de forma cuadrada, con tres de sus lados tapados, y solo uno abierto. Y Araskrik se la había entregado, asegurándole que cuando Kimuriel la encendiera proyectando su resplandor sobre Crensinibon, los poderes de la piedra de cristal quedarían anulados, aunque solo temporalmente. Ni Araskrik, tan seguro de sí mismo, se hacía ilusiones de que nada pudiera contener el poder de la reliquia por mucho tiempo. Pero sería suficiente,
incluso si Artemis Entreri se ponía del lado de Jarlaxle. Una vez que Crensinibon quedara anulada, la caída de Jarlaxle sería rápida y completa, y con él caerían todos los que lo apoyaban, incluyendo a Entreri. Sería un día, o mejor dicho, una noche, muy dulce. Raigi y Kimuriel planeaban atacar de noche, cuando la piedra de cristal era más débil. Entreri es un loco, pero creo que actúa movido por temores sinceros, dijo Duabel Tiggeruillis a Sarlota. Trata de entenderlo. La prisionera miró a la Alfling con expresión de incredulidad. Ya se ha marchado, y lo mismo deberías hacer tú, añadió Duabel. Creí que era tu prisionera. Para siempre. La Alfling se rió entre dientes. Artemis Entreri tiene miedo, y tú también deberías tenerlo. Admito que sé muy poco de los elfos oscuros, pero, elfos oscuros. Repitió la humana con fingida sorpresa e ignorancia. ¿Quién ha hablado de elfos oscuros? Duabel volvió a reír. Corren rumores sobre Dayabad y la cofradía Basadoni. En las calles, se sabe quién mueve los hilos en la cofradía. Sarlota farfulló algo acerca de Entreri, pero Duabel la atajó. Entreri no me ha dicho nada. ¿Crees que tengo que hacer tratos con alguien tan poderoso como Entreri para obtener una información corriente? Puedo hacer muchas cosas, pero no estúpida. Sarlota se recostó en la silla y miró a la Alfling con dureza. Estás convencida de que sabes más de lo que realmente sabes. Y eso es un error muy grave. Lo único que sé es que no quiero tener nada que ver ni con la cofradía Basadoni ni con el oasis de Dayabad. Prefiero quedarme al margen de la disputa entre Sarlota Vespers y Artemis Entreri. Yo diría que estás metida hasta el cuello, replicó la mujer, entrecerrando sus chispeantes ojos oscuros. Pero la Alfling sacudió la cabeza. Me he limitado a hacer lo que debía. Nada más. Así pues, soy libre para marcharme. Duabel asintió, y se apartó para dejarle el camino libre hacia la puerta abierta. He vuelto tan pronto como he estado segura de que Entreri se hallaba lejos. Perdóname, Sarlota, pero no quiero convertirte en mi aliada, si con eso me gano la enemistad de Entreri. Sarlota continuaba con la vista fija en la asombrosa Alfling, aunque no podía rebatir la lógica de esas palabras. ¿A dónde ha ido?, preguntó. Mis fuentes aseguran que ha abandonado Kalimport. Tal vez se dirige a Dayabad, o más allá. Quizá pretende huir de Kalinsan. Si yo fuera Artemis Entreri, eso es lo que haría. Sarlota guardó silencio, aunque interiormente no podía estar más de acuerdo con la Alfling. Todavía estaba confusa por los últimos acontecimientos, pero se daba cuenta de que el supuesto rescate de Entreri no había sido más que una añagaza para secuestrarla y sacarle información. Mucho se temía que había hablado demasiado, más de lo que debía, y de lo que Raigi y Muriel encontrarían aceptable. La mujer salió de la ficha de cobre, tratando de poner en orden sus pensamientos. Sabía que los elfos oscuros no tardarían en dar con ella. Solamente podía hacer una cosa. Correr hacia la casa Basadoni para comunicar a Raigi y Muriel la traición de Entreri. Entreri contempló el sol, ya bastante bajo en el horizonte oriental, e inspiró hondo. El tiempo había pasado. Duabel ya habría liberado a Sarlota, como habían planeado, y, sin duda, ésta habría ido corriendo a buscar a Raigi y a Kimuriel, poniendo así en marcha acontecimientos que serían trascendentales. Suponiendo que los dos elfos oscuros siguieran en Kalimport. Suponiendo que Sarlota no se hubiera olido la estratagema del secuestro, y no hubiera huido. Suponiendo que los Dross no hubieran descubierto a Sarlota cuando aún estaba en la ficha de cobre, y hubieran arrasado el local, en cuyo caso Dayabad y la piedra de cristal ya podrían estar en las peligrosas manos de Raigi. Suponiendo que, al enterarse de que su plan había sido descubierto, Raigi y Muriel no hubieran decidido regresar a Menzoberranzan. Suponiendo que Jarlaxle aún estuviera en Dayabad. Esto último era lo que más inquietaba al asesino. ¿El impredecible Jarlaxle era acaso el elemento más volátil de una larga lista de imponderables? Si Jarlaxle ya no estaba en Dayabad, ¿cómo afectaría eso a su plan? ¿Acaso Kimuriel y Raigi lo cogerían desprevenido, y lo matarían fácilmente? El asesino desechó todas sus dudas. No estaba acostumbrado a dudar de sí mismo ni de poner en tela de juicio su capacidad. Tal vez esa era la razón por la que odiaba tanto a los elfos oscuros,
porque en Mensoberranzan el siempre competente Artemis Entreri se había sentido muy poca cosa. Entonces se recordó que la realidad es lo que uno decide que sea real. Él era quien movía los hilos de la intriga y el engaño, por lo que era él, y no Raigik y Muriel, y tampoco Sarlota, ni siquiera Harlaxle, y la piedra de cristal quien estaba al mando. Nuevamente miró hacia el sol, y echó un breve vistazo a un lado, hacia las imponentes torres gemelas de cristal que se alzaban entre las palmeras de Dayabad, recordándole que, en esa ocasión, él, y solo él, había dado la vuelta al reloj de arena. Tras recordarse una vez más que esa arena estaba cayendo, y que se le acababa el tiempo, espoleó al caballo, y se lanzó al galope en dirección al oasis.